Fernando Iglesias, buenas noches, gracias por estar. Gracias por la invitación, Pancho. ¿Qué te surge cuando ves estas cosas? Impotencia, frustración. Después se enojan. Cuando yo digo que son medievales, se enojan. Ahora todo ese paisaje de las provincias del norte es un paisaje medieval, ¿no? Dinastías familiares, gobernadores que le dejan el lugar a la mujer, después vuelven, la mujer termina en la línea presidencial, pobreza, y lo que pasa, esto que los gobernadores construyan esta especie de muros feudales alrededor de las provincias. Sí, montículos, ¿no? En muchos casos, hay muchos casos de accidentes, además del de Clarita, hay casos de accidentes, sobre todo de motos, porque ponen montículos, algunos intendentes también. Falta que pongan fosos con cocodrilos para estar bien en el medio de Sí. La idea de la cuarentena como único remedio hasta que llegue la vacuna como evitación de la peste es una idea medieval, nada más que ellos. Para vos es que este fin de semana un intendente me mostró un chat que tienen todos con el gobernador y el gobernador les mostró los casos, cómo están cayendo en la provincia de Buenos Aires. Y todos le agradecían, muy buena gestión, muy buen trabajo, incluidos los de ustedes. Es cierto que el gobernador en la provincia evitó el colapso de las camas, lo que se temía, esa foto de Guayaquil, de la Lombardía, ¿no? ¿O no? A mí me parece que ha sido un fracaso enorme. La Argentina tuvo la cuarentena más larga del mundo, la más estricta, con violaciones a los derechos humanos. El de Abigail es un caso, pero arranquemos de Luis Espinosa, de Facundo Astudillo, desapariciones seguidas de muerte, gente que fue arrestada y que después, chicas que aparecieron suicidadas en las comisarías. Yo creo que son el nivel de violaciones de los derechos humanos, empezando por una limitación a la libertad de circular absurda a esta altura, los más graves de la historia de la democracia. ¿Cuál fue el resultado? Que Argentina está cuarto en el mundo en cantidad de muertes por habitante, solamente superada por España, Perú y Bélgica. Y somos solo cuarto. Hay 194 países del mundo, somos cuartos en el nivel de muertes, que es lo más verificable, porque lo demás, si hay testeos es una cosa, si no hay testeos. Cuartos en el mundo en muertes por habitante y novenos en destrucción del PBI, con un impacto que va a tener también en términos de la salud, de la educación, de todo, enorme, porque lo que dice el gobierno, que es la pandemia, es una mentira. Las empresas que se van no se van a un mundo sin pandemia. Los argentinos que se van, profesionales, jóvenes que se van a vivir al exterior y no van a volver nunca, no se van a un mundo sin pandemia, se van a un mundo sin desgobierno. Y cuando vos ves las cifras, nuestro PBI está previsto que va a caer 12 puntos. El siguiente país de la región cae 6 puntos, o sea que son 6 puntos atribuibles a la mala gestión del gobierno, a la cuarentena eterna, por un lado, y a las horribles señales que se han dado desde el punto de vista económico. 6 puntos en un año, es una cosa aberrante realmente. Fernando, cuando uno ve este tipo de casos como a esta chiquita Abigail, que la tuvieron innecesariamente 1 hora y pico bajo el sol, o vemos las persecuciones que se dan las policías provinciales, uno siempre recae, oye, hay que investigar a esos policías. Las policías provinciales están muy poco preparadas, son muy poco provinciales, y los gobiernos a esas policías les dieron las facultades de, por ejemplo, controlar actividades lícitas, como es la libre circulación, que lo cometieron en delito, y pasan las cosas que pasaron. Hay una responsabilidad política de los gobiernos, no solo de los agentes de policía que actuaron mal en determinados momentos. No te quepa ninguna duda y es un tema muy viejo. Me permito recordar los famosos muertos de la Rúa, que fueron 38 muertos en diciembre del 2001, 29 murieron en las provincias, en gran parte por intervenciones de las policías provinciales. La provincia de Buenos Aires sobre todo. Sí, son varias, Santa Fe, Córdoba y la provincia de Buenos Aires, más de 10 muertos, alrededor de 10 muertos cada uno. Fue 29 de los 38, cito de memoria, pero fue el único que fue citado a declarar a un tribunal fue de la Rúa. Ninguno llamó a los gobernadores. Entonces estuvo preso, Enrique Mató. El jefe de la policía federal estuvo preso. Sí, yo lo he denunciado, me lo ha agradecido el hijo de denunciar esta circunstancia. Ahora, los gobernadores provinciales realmente son jeques feudales, son autoridades feudales, y la verdad es que si no logramos modernizar esto, yo creo que la cantidad de episodios que ha habido en Santiago del Estero, el principal foco es Santiago del Estero, Tucumán y Formosa, son lugares donde se han cometido todo tipo de abusos y violaciones. Yo estoy proponiendo que se arme una CONADEC, es decir, una comisión bicameral de investigación de los crímenes cometidos por el Estado durante la cuarentena, que han sido masivos.
Primero, para que quienes son responsables paguen por estas violaciones y por estas muertes. Segundo, para que no suceda nunca más. En la justicia dicen que hay como 1 millar de casos, de reclamo de gente que está varada en las fronteras interprovinciales, de interprovincia, claro, que no puede entrar. La Corte tiene media docena de casos que llegaron ante sus estrados y todavía no resolvió el fondo de ninguno de estos casos. Solamente se quedó a mitad de camino diciendo, mándenme informes, y en 2 casos, el caso de Formosa y el caso de Corrientes, le ordenó a los gobernadores que aflojen la cuarentena y dejen entrar a la gente. Y recordó la Corte ahí, y esto se engancha con lo que vos decías, que por más que hay una situación de salud, hay una situación de violación de derechos constitucionales. Y lo dijo la Corte, directamente, sin resolver el fondo de la causa, ni siquiera diciendo somos nosotros competentes para entender acá. Tengo que decir algo porque esta situación de urgencia no se tolera más. Ahora, pero es una cosa de sentido común también, porque estamos dejando entrar turistas ahora dentro de un poco con la ciudad pero de digo, Buenos Aires. imagínate el foco, digo, también tenés esa provincia. No dejamos entrar a la gente a su propia provincia, a su casa. Saliendo de los casos individuales que son gravísimos y que hay que investigarlos. Violaciones generales, por ejemplo, no es una violación de los derechos cuando un gobierno deja sin clases 1 año a los chicos. No hay una violación de derechos ahí. Me parece que es muy evidente. No hay una violación de los derechos a la representación política. Cuando un país tiene casinos funcionando, fútbol funcionando y el Congreso funcionando en forma virtual, esa es otra cosa que se tiene que terminar. Ese es el tema que quiero hablar con vos específicamente, porque vos hiciste el Zoom en el que habló la ministra, gran revuelo con esto. Además, yo decía al principio, hay pérdidas de todo tipo en el tema de los colegios y evidentemente no va a cambiar demasiado porque no parece que fuera inminente el regreso. ¿Te parece? Lo hablamos en unos instantes. Daniel Santa Cruz tiene algo importante para decirnos antes. Así es, Pancho, porque BBVA presenta su plataforma de educación financiera, una herramienta 100% online para adquirir habilidades en finanzas de acceso a todo público. BBVA presenta Talleres Digitales de Educación Financiera. Los talleres brindan las herramientas y nociones necesarias para aprender a pensar económicamente. Se realizan completamente online en la plataforma de BBVA. BBVA, creando oportunidades. Y nos vamos al corte con esta perlita para Fernando Iglesias, la comentamos después. Miren. Lo que yo tengo conocido, que los Kirchner han sido bastante exitosos en su vida profesional con respecto a la recaudación que pueden contar. Entonces podrían llegar a justificar lo que es esa fortuna. Fernando Iglesias, bueno, ¿te gustó la perlita de Charlie? Lamentable. Con Romina Mangel, hay que decir. Sí. Los dos, realmente me parece. No, Romina estaba entrevistando. No, Romina en general, lo decía en general nada más. ¿Por qué? Pero muy interesante lo que dice Charri, porque no sé si se pisa el solo, pero habla de la recaudación. La recaudación. Sí. Cuando se supone que los abogados no tienen un sistema de recaudación. Sí, bueno, además porque es público y notorio cuál ha sido la trayectoria de los Kirchner. Hicieron sus primeras 20 propiedades con la 1050, está probado, está claro. Cristina habla de que era una abogada exitosa, nunca ejerció prácticamente la matrícula virgen, el título andás a ver. Me parece que es aberrante, es decir, son gente que claramente hizo su fortuna mientras ejercían el poder político y un poder político de tipo medieval, feudal, autoritario en la provincia, donde controlaban todos los resortes, y llegaron con el mismo modelo de la provincia, con debido, y aplicaron lo mismo a la nación. Digo, está absolutamente probado para cualquier persona de buena fe. Obviamente están ahora, la mala noticia es que están intentando voltear la causa de los cuadernos. Bueno, me parece que sobre esto yo creo que no hay mucho que discutir. Y Fernando, lo que sí, hay muchas caretas que se caen, como la de este chico de Charri, que no sé si le piden tanto. el sábado pasado creo que fue, hiciste un Zoom que tenía destino de Zoom interno y de repente gran revuelo porque la ministra de Educación de Rodríguez Larreta dijo esto. A ver, lo recordamos. Raíz de lo sobreideologizado y de la militancia política en las aulas, la raíz está en la formación docente. La gran discusión tiene que ser en cómo enseñamos a enseñar, porque un docente que aprende son personas cada vez más grandes de edad que eligen la carrera docente como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras, y si uno mira por nivel socioeconómico, que
no debiera ser como un determinante, pero si uno mira en términos de capital cultural y de experiencias enriquecedoras al momento de aportar para el aula, la verdad que son de los sectores cada vez más bajos socioeconómicos los que eligen. Es duro lo que dice. Es duro, pero es la realidad. Y inclusive hay informes desde el año 2004, cuando gobernaban claramente los Kirchner, que dicen exactamente lo mismo. Entonces, en la Argentina tenemos un problema, que es que cuando alguien dice la verdad o va a contramano de lo que piensa la mayoría, se lo liquida. Y no es esto independiente de las cosas que hacemos. Los que advertimos con respecto a los riesgos de la cuarentena, y dijimos, bueno, pero esto es por unos meses, nos masacraron. Pero lo mismo pasó, qué sé yo, con la convertibilidad, o si querés, para hacer autocrítica, con la posibilidad de que se cortara el endeudamiento externo. Cuando algo está funcionando en la Argentina, el que levanta la mano dice, eso está Ahora, no tendría que ser que es linchado. Entonces, no debería ser en realidad inocuo de dónde vengan y qué formación tenga, si es bueno el lugar donde se prepara el docente. Mirá, yo creo que no. Yo creo que lo que dice es algo. Acá hay que diferenciar entre un juicio de hecho y un juicio de valor. No es que la ministra está proponiendo esto, está describiendo una realidad. Es lamentable, es cierto que los sectores de menos recursos tienen menor acceso a la educación y menor capital simbólico, o es una mentira. Es la realidad, es una realidad lamentable que hay que cambiar, pero cuando vos decís cuál es la capacitación y el bagaje cultural de los docentes, es una cosa que una ministra no puede tener en cuenta. Bueno, en otras palabras... Hay un punto que me gustaría... ¿Por qué la llamé a la ministra? Me parece que eso es lo más interesante, porque son los mismos motivos que han provocado esta agresión y esta persecución contra ella. Yo la llamé por dos temas. Primero, porque me interesaba que describiera el tema del adoctrinamiento en las aulas. No se puede más. Todo el mundo sabe que los docentes adoctrinan y adoctrinan de un solo lado. Recordemos, vos tenés un canal de YouTube, ¿no? Sí, tengo un canal de YouTube y hago los sábados hago un café con Iglesias y me invitó... Y ahí la invitaste a ella. La invité a ella. La invité a charlar, por esto me interesaba que hablara de esto, del problema de adoctrinamiento. Yo tengo un proyecto para crear una pequeñísima oficina con poquísimos empleados, 3, 4 empleados, de un defensor de la pluralidad educativa, es decir, alguien que reciba las denuncias, pueda juntarlas, pueda viabilizarlas, alcanzarse de la justicia, velar porque se deje de adoctrinar. Pasa en todos los niveles. ¿No hay ningún organismo hoy que se encargue de eso? Teóricamente podría ser el defensor de la niñez, pero no hay una cosa específica. En el Ministerio de Educación no hay. Bueno, el Ministerio de Educación me parece que hoy tiene fuertes... cuando sale el ministro Trota a decir los murales Kirchner y a promocionar los del Ministerio de Educación, los de los murales Kirchner, bueno, me parece que es muy difícil. En los Ministerios de Educación provinciales deberían fortalecer un poco el tutelaje académico, porque es de ellos, es de la autoridad política lo que se enseña en las escuelas y no de los gremios docentes, porque acá tenés un problema, perdona Fernando, un problema que tenés en las escuelas, que a veces pasó con el caso Maldonado, CETERA u otros gremios docentes llevan material, como el vehículo son los docentes, que son los responsables frente al aula, dictan o distribuyen un material que no está aprobado por la autoridad competente, que es la autoridad política, que es el Ministerio de Educación, y los chicos reciben algún tipo de material, algún tipo de direccionamiento ideológico que no está autorizado por el Ministerio. Ahora, eso es muy difícil de controlar. Ya te digo, porque todo lo que entra al aula entra de la mano del docente. Si el docente se presta para ese tipo de servicio, no lo puede controlar el Ministerio. ¿Cómo hacer? La única manera es un poco lo que dice el diputado. Pero que sean los padres los que controlen. No había inspectores en una época. Sí, había inspectores, hay supervisores. Hay inspectores. Y por eso, y esos no tendrían Deberían hacerlo, pero sucede. Yo conozco un montón de casos de padres que se han quejado porque en los actos escolares van los padres, que también son militantes, se juntan con los docentes, que son militantes kirchneristas, y leen cartas contra Mauricio Macri, contra el gobierno de Cambiemos, a favor de Cristina, a favor de Néstor. Leen esas cartas, se leen en los actos del 25 de mayo, del 20 de junio, del 9 de julio, en actos patrios, como eran cuando nosotros íbamos a las escuelas. De alguna forma le encuentran el rulo, le encuentran la vuelta para convertirlo en un acto no partidario, pero te pasan el avisito. Y hay padres que se enojan y hay padres que hacen esta denuncia. En el sistema educativo, en los supervisores, en los distritos escolares o en el propio ministerio, lo que yo te digo, llamarán la atención a los docentes, pero es muy difícil de controlar,
sobre todo porque esos docentes tienen el respaldo de los gremios, de muchos gremios, no todos, pero... ¿Vos por qué la habías convocado? Porque estábamos hablando de otra Eran cosa. dos temas. Era, Sí. Uno, el tema de la propaganda. Porque habías tenido datos de... Bueno, yo he presentado pedidos de informe sobre los cuadernillos que presentan, cómo cuentan la historia. Es una cosa masiva. Digo, que nos cansan los ejemplos de material emanado desde el Estado, porque el problema es este. No es el Estado que tendría que controlar que eso no sucediera en poquísimos casos de algún docente que comete esos abusos, es el que promueve este tipo de abusos. Volvamos para poner un ejemplo que a mí me pareció cercano y terrible, la época de Santiago Maldonado, la campaña para instalar un desaparecido falso, como fue Santiago Maldonado, y los docentes diciéndole a los chicos que los gendarmes lo habían asesinado, que todos los gendarmes eran asesinos, con chicos, muchos que eran hijos del gendarme. Eso pasó el año pasado. Sí. Bueno, eso es una realidad. Primero eso. Y el otro motivo por el cual la llamé a Soledad Acuña, aparte porque me parece que es una de las mejores desempeños como ministro en el gobierno de la ciudad, es para que hablara de cómo tenían planeado la vuelta a clases, la vuelta a las escuelas, lo que se ha cometido a la tragedia educativa Argentina. Le han añadido un capítulo muy grosso, un año sin clases, y hay que tratar de reactivar eso. Como ellas ya justamente se habían anunciado que de a poco en las escuelas de la ciudad estaban tratando, también las por eso. Y yo creo que la agresión es por eso. Ahora, Fernando, la agresión es por eso. A propósito de la agresión, evidentemente lo de la tapa de Página 12 fue una canallada en términos periodísticos, por donde se mire, pero me parece que ahí hay algo más profundo, hay como una decisión, es Víctor Santamaría, que es el jefe político del ministro Trota. ¿Qué lecturas es, más allá, digamos, del repudio que nos generó a todos? Que la ministra tocó esos dos temas que me parece que son hoy un reclamo de la mayoría de la sociedad argentina, porque ahí vos sacá el 48%, hay un núcleo reducido de fanáticos kirchneristas que aprueban estas cosas y una absoluta mayoría de los argentinos que quieren que con prudencia se abran las escuelas. Están funcionando las escuelas en la segunda ola de la pandemia en toda Europa, porque como decía Pancho al principio, se verificó que con los cuidados correspondientes eso no es peligroso. Primero, abrir las escuelas y segundo, terminar con el adoctrinamiento. Porque sucede en la escuela es lo más grave, porque son los más chicos, pero pasa en la secundaria, pasa en la universidad, pasa en el CONICET. Si vos no formás parte de la tribu kirchnerista, perdés oportunidades de laburo, sos perseguido, te insultan por las redes. Una verdadera vergüenza. Esta cosa totalitaria que viene de lejos, discúlpenme que vuelva a citar cuáles son las raíces históricas. Miren las cosas que estamos discutiendo. Estamos discutiendo alpargatas sí, libros no. O no estamos discutiendo esa idea de que los libros y la educación, bueno, paramos un año sin clases, no pasa nada. Al enemigo ni justicia. ¿Estamos discutiendo eso o no? Combatiendo al capital. ¿Estamos discutiendo eso o no? Entonces a mí me parece que hay una continuidad. Se tensa mucho la discusión. Un dirigente gremial de UTE Capital dijo hace un mes atrás, una declaración pública, que Horacio Rodríguez Larreta quería que los chicos pobres se mueran, por eso quiere llevarlos a clase. O sea, ese nivel de barbaridad es el debate educativo y me parece que así no solucionar el problema de fondo, que como decís vos, la tragedia educativa, que los chicos tengan clases y recuperen todo este tipo de perdidos. Fernando, ¿me das un segundo? Porque está sonando el WhatsApp de Beto. Ahora volvemos, ¿no? Porque yo quiero saber además si vos crees que de esto es responsable Trota o porque Trota escucha consejos sanitarios, ¿no? Que le dan otros que saben más que él de salud. Pero ahora volvemos porque quería que Beto nos leyera, sin editar, Beto, si puede ser. Sí. Ese Están es un compromiso. ¿WhatsApp de dónde? Este es de una importante fuente oficial que expresa... ¿Oficial, ¿no? Que es Casa Rosada? Sí, pero más a mitad de camino. ¿A mitad de camino? A mitad de camino. Hay una no digo ancha avenida del medio, entre el albertismo y el kirchnerismo. Entonces, lo que me dice es, la tensión va en aumento y afloran cada vez más internas entre el albertismo y el kirchnerismo. Además de lo que se viene con el procurador, muchas peleas, hay una, para seguir con atención, respecto a las PASO. Los gobernadores dicen que salieron a pedir la suspensión a pedido del presidente Alberto Fernández.
En cambio, el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, le comunicó a Horacio Rodríguez Larreta que ellos, bien entrecomillado, Ahí tenés el sticker, mirá. ahí está, Ahí lo tenés. no están de acuerdo. Ellos no están de acuerdo, en obvia referencia al Instituto Patria. Pero entonces va a haber pasos. Si dice, es no, Guado de Pedro dice que ellos no están de acuerdo con que no hay, con que se suspendan las primarias. y bueno, pero entonces Y en privado, el diputado Máximo Kirchner dice que necesita las primarias en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque no se muestra entusiasmado con la idea de habilitar a una nueva tenés reelección otro a los sticker, intendentes, y él necesita para su gente las PASO. Así que veremos qué es lo que ocurre. pero entonces, Beto, me parece que está claro que va a haber pasos. Si Máximo, el Instituto Patria, ¿quién está del otro lado? Los gobernadores, salieron varios, incluso algunos de Juntos por el Cambio, ¿no? El caso de Gerardo Morales, por ejemplo. Aparentemente, si uno se guía por cómo es el proceso de toma de decisiones, y estaría más cerca de lo que plantea el Instituto Patria. Hablando de Juntos por el Cambio, me escribe una fuente y me dice: se viene una serie de reuniones entre Macri, Rodríguez Larreta, Vidal y Patricia Bullrich, con fotos incluidas, es decir, se terminaron los Zoom, Mirá qué buen sticker van a que ser tiene tu presenciales. Ahí, Muy bueno, ¿lo ves? muy Hay bueno. amor ahí. Muy bueno. Vuelve esa imagen, más allá de las diferencias que se estén planteando. La idea es mostrar precisamente fotos de unidad y fortalecer al PRO dentro de la interna de Juntos por el Cambio. Porque dicen, algunos radicales, cuando hablamos de nuestras internas, dicen, oh, esto es un problema del PRO. No, es un problema de Juntos por el Cambio, y el PRO es quizás hoy una fuerza realmente muy importante porque tiene las figuras más marketineras. También le quieren meter presión a Vidal para que encabece la lista de diputados el año que viene en la provincia de Buenos Aires. Ella sigue dudando. Y por último, desde Juntos por el Cambio, pero en la provincia de Buenos Aires, me escriben diciéndome: Axel Kicillof endurece su negociación por el presupuesto. Y en verdad no quiere negociar nada. Sospechamos que quiere quedarse otro año más, precisamente sin presupuesto, para poder gastar sin ningún tipo de control. Este año no supimos qué hizo con la plata. Viene recibiendo mucho dinero del Tenés GIF Estado también, que Nacional. están mandando, mirá. Mirá vos, bueno, así la viene manejando. ¿Por qué? Porque recibe del Estado Nacional aportes, no está siendo controlado, no es coparticipable a los municipios la plata que recibe Kicillof, y encima, me dice esta fuente, se niega a darle a la oposición los cargos que le corresponden en muchos organismos, entre ellos el BAPRO y el Banco Provincia. Muy interesante. Bueno, y lo leíste textual, ¿no? Sí, no editamos. Te vi que no. absolutamente. Parece que algún renglón salteó. Rafecas y Alberto Fernández no hablan hace un año. Vamos a ver qué nos cuenta Capielo. ¿Qué opina Fernando Iglesias? Y volvemos además con el tema de los colegios. Insisto, si yo soy Trota y Ginés, que es el que supuestamente sabe, me dice, ojo porque se van a contagiar todos los chicos, digo, bueno, mejor no vuelvo. Quiero saber qué piensa Fernando Iglesias. Ya volvemos. Desde diciembre que Rafecas y Alberto Fernández no hablan, Capielo. Mirá lo que decía ayer Alberto Fernández. Rafecas dijo, si sacan los 2/3 yo me bajo. ¿Y qué van a hacer? Sacar los 2/3 para la elección del procurador. Daniel, yo no he hablado con Daniel de vuelta. Yo no sé por qué dijo eso, Daniel. No, tampoco quiero detenerme en eso. Lo que digo es que nadie ha planteado cambiarlo a Rafecas de candidato. Lo que se ha planteado es que estamos en una situación de parálisis. ¿Quién apoya a Rafecas? Sí, bueno, es que yo lo hablé con Cristina antes, por supuesto que lo apoya, si no tampoco, si ella hubiera puesto algún obstáculo, seguramente hubiera tenido en cuenta lo que ella pensaba. ¿Apoya o no apoya a la doctora Capielo? Bueno, este es el gran cambio que pasó durante el fin de semana. Veníamos, durante toda la semana pasada, todas las fuentes de la Casa Rosada nos decían: Alberto Fernández está caliente, está enojado con lo que está pasando en el Senado,
Alberto Fernández lo quiere a Rafecas y sostiene esta idea de la necesidad de los 2 tercios. Este fin de semana, en paralelo a esto, lo que pasó en el Senado fue que los senadores avanzaron en un proyecto impulsado por el kirchnerismo para cambiar el modo de elegir al procurador con la mayoría absoluta, es decir, la mitad más 1 de los senadores. En el medio de todo esto lo que pasó es lo que vimos recién, el volantazo que dio Alberto Fernández y que ahora dice, por ahí la actitud de Rafecas es principista, hay que modificar esta situación en cuanto a la elección del procurador, y en el medio de todo esto, ¿en qué terminamos? En que desde hace un año no se ven, pero desde la Casa de Gobierno nos decían que esta semana lo va a llamar por teléfono para juntarse, para hablar, eventualmente ver si existe la posibilidad de que Rafecas acepte esta idea de seguir siendo candidato aunque se cambie la ley. En la práctica, yo creo que lo que va a ocurrir es que el Senado va a aprobar los cambios en la ley para elegir procurador y que efectivamente Alberto Fernández va a poner el tema en extraordinarias para que esto se trate en la Cámara de Diputados, pero ahí yo creo que se acabó el asunto. Me parece que la iniciativa no va a contar con los votos necesarios como para aprobarse y ahí puede ser que sea esa la oportunidad para negociar el ingreso de Rafecas con la oposición, si es que la oposición se aviene a conversar con el gobierno este tema. Creo que por ahí vamos con el escenario. De todos modos, ojo con lo que se está aprobando en el Senado, porque el cambio de las mayorías para elegir procurador es lo de menos en la ley que se está aprobando. Hay 2 artículos que son fatales. El primero es, si se aprueba la ley y en 30 días no hay procurador, ¿sabe quién lo elige? ¿Quién? Cristina, la comisión bicameral del Ministerio Público del Senado. Eso dice la ley. Y la segunda cuestión, cambia la integración del Tribunal de Enjuiciamiento, con lo cual se da la posibilidad de que ingresen más componentes de la política, del oficialismo, que esto pone en vilo la continuidad de muchos fiscales que investigan al poder. Ese es el otro de los grandes problemas que tiene el proyecto de ley que está avanzando. Y va a permitir que cualquier legislador denuncie al procurador por mal desempeño, teniendo en cuenta que mal desempeño es un genérico bastante amplio, como para poder cargarse al procurador de turno. Fernando, vos estabas de acuerdo con oponerse a Rafecas, ¿no? No estabas de acuerdo con Carrió. No, por supuesto que no. A mí me parece que Rafecas es un personaje oscuro. Digamos, un juez que le envía a la defensa de Vudú, que actúa ante él, consejos por WhatsApp acerca de cómo tienen que hacer la defensa, me parece que... Pero Carrió decía... Juicio político. Pero te van a cambiar la ley, es peor, decía Carrió. Bueno, pero a ver, ¿y qué nos garantiza? Porque ¿en qué sentido aprobar a Rafecas impide que mañana cambie la ley? Bueno, pasó la verdad, está el famoso meme de cómo le vas a creer al PJ. Bueno, ¿cómo le vas a creer al PJ? Con Reposo, ¿no? ¿Te acordás, Fernando? Digo, entró, digamos, el pliego del peor y terminó siendo Gil Carbó y al final Gil Carbó tampoco fue garantía. Pues exactamente, pero además, digo, acá hay una reflexión más larga, más histórica. Desde 1983... el peronismo tiene mayoría en el Senado, que es el órgano más importante en el tema de la designación de jueces. Y lo vemos en el nivel de la justicia que tenemos. 10 de 12 jueces de Comodoro Pi los pusieron gobiernos peronistas. 4 de 5 de la Corte Suprema, lo mismo. Esa es la justicia que tenemos. Si vamos además a hacer que bajemos la exigencia de 2 tercios a la mitad más 1, es decir, a la mayoría, en el Senado, y le vamos a habilitar aún más poder al peronismo en la Cámara que controla desde que recuperamos la democracia, ¿qué vamos a tener? ¿Una mejor justicia? ¿O vamos a tener todavía una justicia más sesgada, más a favor del poder y de la impunidad de Cristina? Obvio. ¿Cuánto nos salió la cuarentena, Francisco Jueguen? Bueno, Pancho, un número que todos estaban buscando. Tengo el cálculo oficial. Esto no es un cálculo de los economistas privados, es el cálculo que se maneja adentro del Ministerio de Economía. Hoy nos costó la pandemia, la cuarentena, cerca de 3.9 del PBI. 3.9 puntos del PBI son 1.059 billones en realidad de pesos. Y esto es, obviamente, en gastos, mucho IFE, mucho ATP, mucha tarjeta alimentaria y demás, y pérdida de ingresos, obviamente, claro, por lo que fue la cuarentena y la caída de la recaudación. Fíjate, Pancho, que tenemos otro dato más muy interesante. ¿Cuánto costó también congelar las tarifas? Este año también,
un dato que hoy, para mantener el precio de la luz, el gas, el transporte congelado, 289.000 millones de pesos. Eso va a ser un problema el año próximo, porque van a volver los cortes de luz. Pero es interesante este dato porque si vos miras cuánto va a recaudar el aporte extraordinario a las grandes fortunas, es parecido a esto, son 300.000 millones de pesos. Te diría que Máximo, que quiere justificar ese impuesto básicamente para más vacunas y para sostener los gastos en la cuarentena y en la pandemia, en realidad lo que logró es congelarte las tarifas, nada más. Bueno, gracias Fernando, Gracias muy por la amable. No sé invitación. si tenemos 20 segundos, pero algún comentario de esto. 10 segundos. 10 segundos para decir, creo que estamos atravesando una situación espantosa en lo económico y lo sanitario y que nos tenemos que poner firmes, por lo menos para que no se lleven puesta además la República. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Nos reencontramos mañana. Quédense con Luis Majul y Mirá, sigan en La Nación Más. Chao.